Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva transmisión, en nuestra emisión número 808 a través de Américas Noticia, por supuesto, enviándole un especial saludo a nuestra audiencia que nos acompaña, por supuesto, a través de 15 Minutos News, nuestro medio de comunicación internacional que transmitimos, por supuesto, entre otros, utilizando nuestras plataformas, en este caso del Facebook Live. También a través de Somos Venezuela US, también a través de CNC Florida Central y también con mi cuenta Vladimir Kissinger América es Noticia. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que nos dejen conocer si les está llegando de manera correcta el audio y el video, tanto para el Facebook como para el Instagram. Hoy es un día importante para hacer nuestro repaso, nuestro recorrido informativo, así que les quiero pedir especialmente que me confirmen si les está llegando de manera correcta nuestra transmisión del día de hoy. También quiero pedirle especialmente a aquellos que nos acompañan a través del Facebook Live que nos apoyen dándole like, también aplica para el Instagram, compartiendo sus opiniones, sus comentarios y también compartiendo la emisión del día de hoy dedicada nuevamente a Venezuela. Es muy difícil salir de la agenda venezolana toda vez que apenas pasan los minutos, por supuesto, nueva información sale adelante. Así que les invito a estar en esta hora informativa con nosotros, compartir el programa y también quedarse para analizar lo que ocurre, lo que acontece especialmente en el caso de Venezuela. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, por supuesto nos toca destacar un nuevo apagón que ha ocurrido en Venezuela en la tarde del día de hoy. Algunos dicen que a las 5:20 de la tarde, otros indican que incluso de más temprano ya se veía o se vivía este apagón. Me gustaría que nos puedan o nos dejen saber aquellos que están en Venezuela o aquellos que están afuera pero tienen familiares en Venezuela, que nos puedan reportar desde dónde se están conectando y por supuesto si tienen problemas con el servicio eléctrico. El hecho es que al menos 14 estados del país, es decir, más de la mitad del país, nuevamente entrado en un apagón que en una nueva oportunidad obedece al sistema de transmisión eléctrico de la línea KB de 765. Es una línea que viene de Guri, por supuesto, y que al haber recibido un nuevo problema, haberse presentado un nuevo inconveniente con la transmisión eléctrica, pues todo el resto del sistema se sobrecargó y tumbó el servicio eléctrico en al menos 14 estados más el Distrito Capital. Por ejemplo, por allí nos dice Yolita Pint que se le fue la luz desde las 2 de la tarde. También nuestra gente de 15 Minutos.news nos comenta, mi querido compañero de 15 Minutos.news, que en el caso del Instagram tenemos un video exclusivo que ha sido publicado por la cuenta 15 Minutos.news. Les invitamos a que lo revisen. Un video sobre el apagón en Venezuela. Pero bueno, les comentaba, se da este apagón, nuevamente se genera un caos en Venezuela. Isabel Aguiar, por cierto, nos saluda desde Maracay, en Venezuela. Yajaira Pérez nos dice que son ya 16 estados sin luz. En Cabimas nos comenta Mari, nos dice Zulia, muchos bajones, mucha Punta Gorda, dice muchos en Punta Gorda, sin electricidad. Muchísimas gracias. También nos dicen, Vladimir, estoy en Australia, pero mi familia en Porlamar, sin luz desde la 1 de la tarde, nos reportan nuestros amigos, también nos saludan por allí en distintas partes. Mi querido hermano de Goyo, Chef at Home, también está con nosotros en este momento. Bueno, el hecho es que el régimen venezolano, para variar, a ver quién me adivina cuál ha sido la declaración de Jorge Rodríguez el día de hoy, que de chiste no tiene absolutamente nada, cuando sabemos que está muriendo nuestra gente, cuando sabemos que nuestros hospitales no reciben, porque así ha ocurrido en buena parte de los hospitales en Venezuela, no reciben nuevas emergencias porque sencillamente no hay servicio eléctrico, ni plantas, ni combustible para poderlo mantener. Pues bueno, ya esto no puede
ser tomado como un chiste ni a la ligera. Les habíamos advertido a través de nuestra cuenta de 15minutos.news y a través también de mis cuentas que el régimen venezolano se atrincheraba, procuraba atrincherarse en Guayana, y de hecho al cierre de la emisión del día de hoy, Delcy Rodríguez continúa en el sur de Venezuela, y esta es una confirmación que recibí a tempranas horas de la mañana a través de nuestro del diputado de la causa R, Américo de Gracia. Sigue Delcy Rodríguez en Guayana, siguen los cubanos en Guayana, y no solamente eso, sino que ahora le sumamos un nivel más al conflicto, hablando específicamente de los rusos, que nos va a tocar abordar el tema ruso en la tarde de hoy. Por ahí nos dice Zavala: mi hermana vive en Maracaibo y se le está quitando la luz 5 horas en la mañana y 5 horas en la tarde, y no se dio cuenta del apagón porque ya estaba sin luz. Nos los comentan también en el Facebook. Nos comentan, Berta María Arajo dice: más un ataque del imperio, según el psiquiatra loco. Y sí, Yolita nos dice: sí, confirmado, Delcy Rodríguez sigue aquí. Y sí, cuando se refiere Yolita al tema de aquí, se refiere a Guayana. Bueno, pues sí, Jorge Rodríguez ha salido a decir que este es otro ataque al sistema eléctrico, siendo que el sistema eléctrico está, al día de hoy, está totalmente militarizado, siendo que se demostró con creces, los técnicos de Corpoelec, Antigua, Edelca, informaban lo que tenía que ver con el sistema analógico que se lleva en la represa Guri. Además de entender la diferencia entre la generación y la transmisión de energía. Por ahí decía George Harris a modo de broma, pero la cosa es seria, es que hasta en el tema eléctrico nos ha tocado ponernos al día y conocer sobre el asunto. Bueno, textualmente Jorge Rodríguez ha dicho que se trata de un ataque al centro de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional, por supuesto refiriéndose a la salida de la 765 de Guri. Recordemos además que el corte eléctrico de más de 100 horas la vez anterior fue atribuido a un ciberataque. Es decir, no saben qué más decir. La realidad, ustedes la conocen, cómo en Venezuela se ha deteriorado absolutamente todo el sistema a partir del régimen. Algunos dicen, comienzan las opiniones en torno a o las teorías conspirativas en torno a el escándalo que ha significado la instalación de bases antimisiles rusas en Venezuela y la necesidad que tenía el régimen de desviar la atención. En este punto les pregunto a ustedes, ¿creen que este nuevo apagón en Venezuela obedece a una intención, a una cortina, a un pote de humo, como le llamamos, a una manera de distraer a la atención y a la opinión pública en torno a lo que pinta muy gravemente como la instalación de dispositivos militares rusos en Venezuela? Una pregunta que les dejo al aire para que puedan compartirla con nosotros. Por ahí Vilma Bradley nos dice: Delcy está en Guayana porque se habla de una invitación a los rusos a montar una base militar aquí en Guayana para terminar de saquear los minerales. También nos dice Isabel Aguiar: siguen con su teoría del sabotaje, ellos mismos son los culpables de nuestra desgracia. También quiero darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través del Instagram. Les quiero invitar a darle like a nuestra transmisión y también a seguirnos y a compartir nuestro programa del día de hoy con sus familiares y amigos. Bueno, les decía, pues sí, es una gran pregunta que nos salta a relucir, porque la realidad es que mientras se da este escándalo, y digamos, esto viene posterior al aterrizaje de estas aeronaves rusas el fin de semana, sábado y domingo hubo un movimiento de aeronaves rusas en Maiquetía. Pues el hecho es que muchos nos preguntamos si esto obedece a, número uno, a un plan para distraernos de la atención, del fondo de lo que ocurre en términos militares. Y número dos, también a lo que ya habíamos develado previamente a través de 15 minutos, que tiene que ver con este plan de cortes programados. Son 6 bloques en los que han dividido al país y se espera que haya cortes de hasta 12
horas al día en términos de electricidad. Por ahí nos saludan. David nos dice, atención al mensaje del embajador José Ignacio Guedes, alertando sobre la persecución y las amenazas a Américo de Gracia, Andrés Velázquez. Ustedes saben que en Guayana los dos principales políticos de interés para el régimen de Maduro, de Cabello, de Padrino López son justamente Américo de Gracia y Andrés Velázquez. Así que qué bueno que David nos haga la puntualización. Nuestra querida y gran colega y amiga Gaby Patiño desde Chile, que por cierto mañana estaré con ella en su programa, nos dice, creo que los rusos están cerrando filas con el régimen de Maduro y probando la capacidad de respuesta de los Estados Unidos, ya que los aviones aterrizaron en la rampa presidencial, en la rampa 4, eso es cierto, para que el mundo los viera. También Marco nos dice, veo con preocupación cómo el régimen gana tiempo. Yo también lo veo. Hoy estuve analizando este tema con el equipo. Y el gobierno interino, así como poco efectivo. También Dilia Pérez nos dice, agrega lo del militar en Colombia, además detenido, este capitán, si mal no recuerdo, con 20 pasaportes. Vamos a hablar de eso un poco más adelante y deportado con pasaportes y dinero. A ver, incorpora también otros comentarios a través del Facebook. Nos dice Jorge Tona, dice, amigo, ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que Venezuela sea libre? Carolina Celis con nosotros. Graciela Herrera de Rodríguez dice, están sacando los minerales que quedan, están saqueando a Venezuela, por eso han quitado la luz, están haciendo algo terrible. También Vilma Bradley nos dice, no solo equipos, sino 100 hombres, y aparentemente hay otras informaciones que corren, que pudieran estar indicando que se va a llegar casi a la cifra de 500 militares rusos en Venezuela. Dice, por primera vez en la historia de América Latina. Y es que sí, justamente hoy nos toca centrarnos en el tema ruso, aunque sí, en efecto, la crisis venezolana generalizada y además a la cual se le suma este apagón, hay que destacarla, pues también hay que destacar todo lo que está haciendo el régimen de Maduro para permanecer en el poder, y esto incluye las acciones militares que ponen, a mi juicio, en contra de la pared a Juan Guaidó y al gobierno de transición. ¿Por qué digo contra la pared? Porque está llegando un punto, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, está llegando un punto en el que se van a tener que tomar las decisiones indicadas. Ya la desesperación del pueblo, ya la presión internacional para la aplicación del artículo 187, numeral 11, y para la petición de la misión militar internacional, pues extranjera, pues ha llegado un punto en el que toma cuerpo, toma fuerza, toda vez que vemos la instalación de este poderoso sistema antimisiles. Vamos a hablar de este tema. Bueno, ya el día sábado 23 aterrizó en Maiquetía un par de aeronaves rusas con personal militar y con equipos. De hecho, se indica que al menos una habría salido de Moscú, otra está por confirmarse. Dicen que pudo haber incluso llegado desde Siria. Recordemos que el régimen de Vladimir Putin es el principal aliado del régimen sirio de Bashar al-Assad. Bueno, aparentemente desde este país habría venido una de las aeronaves. El hecho es que se ha instalado y escúchelo bien, este sistema o esta batería antimisiles rusa denominada S-300, es el nombre concreto de esta batería antimisiles, y ha sido instalada principalmente a los alrededores de la ciudad de Caracas. ¿En qué consiste? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿en qué consiste este sistema o esta batería antimisiles? Yo les voy a comentar en qué consiste. Lo primero es que es un potente escudo antimisiles ruso, ya ustedes lo saben, el S-300. Lo segundo, esto fue detectado además por la empresa israelí de investigación y de inteligencia ISI. Fue probado en febrero aparentemente. A mediados de febrero, a finales de febrero, el régimen de Maduro probó con efectividad este sistema antimisiles y está compuesto hasta el momento con 5 lanzadores y un sistema de radar instalado, integrado en la base aérea y militar Capitán Manuel Ríos. Es decir, esta gente
no se está jugando cualquier cosa, no se están quedando en el discurso, están yendo un paso mucho más allá, un paso mucho más grave, y ya les voy a explicar por qué. La razón fundamental tiene que ver con que Venezuela ha aumentado su disponibilidad operacional debido a, pues a las tensiones regionales a partir de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, con Brasil, con el Grupo de Lima. La realidad es que su disponibilidad o su apresto operacional se ha incrementado con el apoyo de los rusos. Nos preguntamos si seguimos con la diplomacia, si seguimos con la guerra de palabras, mientras el régimen se apresta como lo está haciendo en este momento. ¿Será que entonces habremos actuado muy tarde y terminará habiendo algo mucho peor de lo que pudimos haber prevenido a través de la opción del artículo 187? Ya comienzan las versiones sobre el tema. Voy a incorporar comentarios. Mari nos dice: no sé mucho o poco, pero a medida que pasa el tiempo llegan apoyos para Maduro. Si llegan más y si llegan de otros países, es más poder. Marcos también dice: también hay que analizar todo lo que no hace nuestro presidente y su equipo ante este panorama. También nos dice Rosa, nos dice: sí, ya estamos en ese punto de pedir el artículo 187. Joselim Nurbe dice: algo se traen entre las manos. Incorpora también comentarios a través del Facebook Live. Nos dicen... Raúl Amundaray dice: entonces los rusos están llevando la delantera con el narcogobierno, hay que tomar decisiones de una sola vez, el artículo 187. Regina Rodríguez dice: ya vimos el desespero de los maravinos la semana pasada, desesperación, frustración y rabia. ¿Cuánto más va a aguantar el pueblo? Nos los pregunta Regina Rodríguez. Arsena Prieto también nos saluda. Ivonne Aristigueta dice, por lo que dice la comunidad internacional, o qué dice la comunidad internacional de esto, no es injerencia, la verdad, que parece que Maduro está fortaleciendo su régimen, y es que voy mucho más adelante. Recordemos lo que ocurrió, la presencia de estos bombarderos nucleares Tu-160. Recordemos que durante este fin de semana se reportó y se confirmó la presencia, además el ministro de Exteriores ruso la confirmó, de al menos 100 militares rusos ingresando en Venezuela. Recordemos que junto a estos militares rusos ingresaron al menos 35 toneladas de equipamiento militar, y según Infobae de Argentina, que ustedes saben que Infobae es un gran aliado de América Noticia, en este preciso momento, para que entendamos el nivel de peligrosidad del régimen de Maduro, que no teme tomar cualquier acción, no importa que vaya en contra del pueblo venezolano, pues Infobae ha dicho que en este preciso instante es el escudo antimisiles más avanzado de toda América Latina, el que ha instalado Rusia, el que ha instalado el régimen del Kremlin también en Venezuela para proteger a un régimen que ha asesinado, ha sido responsable del asesinato durante 20 años de más de 500.000 personas, que ha hecho que haya salido del país más de 4.5 millones de venezolanos, que haya hecho que el ELN se haya instalado en Venezuela y que esté controlando 7 estados, que esté adoctrinando 60.000 niños y jóvenes venezolanos, y no solamente que los esté adoctrinando, sino que los está alistando una guerra que se ha convertido en guerra venezolana, porque han entendido el ELN y los grupos terroristas, incluyendo Hezbollah, que tiene una ingente fuente de recursos para financiar su terrorismo internacional. Así que pareciera que la diplomacia debería quedar a un lado cuando tienes a Colombia, que va a recibir de manera directa el impacto de estos grupos terroristas, cuando tienes a Brasil, que va a recibir de manera directa el impacto de los grupos terroristas, y cuando tienes un Grupo de Lima más Estados Unidos y Canadá, que se están viendo afectados, inestabilizados completamente, con la presencia militar concreta, con armamento pesado, por parte de Rusia. Entonces, pues sí, estamos ante el sistema o el escudo antimisiles más avanzado de América Latina. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Guaidó? Porque también hay que presentar todo el enfoque para que ustedes también puedan sacar sus conclusiones y las compartan con todos nosotros. Él dice que hay que prepararse para la
fase máxima de presión contra el régimen. Por supuesto, comienza la incertidumbre a llamarnos la atención y la pregunta es, ¿en qué consiste esta fase máxima de presiones? ¿Qué acaso ha alcanzado con las sanciones de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, del Grupo de Lima? Pareciera que no basta con haber tenido a pemones asesinados al sur de Venezuela, con haber tenido personas heridas y asesinadas también en la frontera con Colombia, con tener a cualquier cantidad, se habla de entre 400 y 600 políticos presos, o mejor dicho, presos políticos en Venezuela. Por supuesto, entonces, nos tiene que saltar a la vista la gran pregunta de en qué consiste esta fase máxima de presión contra el régimen. Nuestra lectura es que Guaidó sigue y la estrategia de la coalición liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pareciera seguir enfocada en los militares venezolanos. Sigue invitándoles a unirse al clamor del pueblo venezolano, a desconocer completamente el régimen usurpador, a sumarse a un gobierno de transición, unas elecciones libres. Pero mientras todo esto ocurre, esos mismos militares venezolanos continúan apertrechándose. Digamos, a pesar de su mediocridad como cuerpo armado, pues ha entendido que la única manera de poderle hacer frente a una amenaza a la dictadura venezolana es invitando a sus socios, los poderosos rusos, que ya han entrado de manera real a Venezuela. Si ustedes hablan de una misión militar internacional, de una aplicación del artículo 187, numeral 11, ilegalmente la acaba de aplicar el régimen de Maduro. Ya lo hizo en su oportunidad con los cubanos y ahora lo está haciendo con los rusos, cuando instalan este sistema o este escudo antimisiles más avanzado de América Latina. Lo ha hecho. Y todavía nos preguntamos si es hora o no de llegar al artículo, a la petición del artículo 187, parágrafo 11. Sigo adelante. Guaidó nos habla de continuar con la presión en la calle. Nos habla de no dejarnos distraer por los montajes. Ustedes saben que a partir de la detención de Roberto Marrero, mucho se ha dicho sobre un supuesto plan de magnicidio, para variar. Ustedes ya lo conocen. Esta es la cartilla que ha manejado el régimen cubano y que ha manejado el régimen venezolano también, copiando a su maestro. Y por supuesto, insisto, nos volvemos a preguntar, ¿qué debemos hacer? ¿Solamente quedarnos con la calle denunciando esto públicamente e internacionalmente, o qué? Preguntas que le hago a todos ustedes. Por allí, Isabel Aguiar nos comenta que se acaba de ir la luz en el sector, dice, donde vive a las afueras de Maracay, en Aragua, en Venezuela. Mariela del Carmen Chinchilla nos dice, Venezuela resiste. Yolita dice, los rusos que llegaron son una unidad de comunicaciones científicas de la Agencia Federal Rusa. Parte de ese equipo ruso está en el estado Bolívar. De hecho, Vladimir, en Ciudad Bolívar, nos dice Laguna de los Francos, sector La Lorena, vía la Octava Estrella. Aterrorizaron allí, crearon un perímetro en la laguna. De hecho, estuvo militarizada y no dejaban ni asomarse. Los invito a pasar por allí para que vean dónde aterrizó. Nos dice Yolita, si tienes información y que puedas compartir de estas fotografías, imágenes y las puedas compartir conmigo, pues muchísimo te lo voy a agradecer. Arsenes nos dice, sí, en Venezuela no hay luz en 17 estados. Ricardo Iparraguirre está con nosotros. Ana Coronado Sojo dice, la guerra la tienen desde hace 20 años. Destrucción total. El gobierno de Maduro, Dios nos proteja. Edna Valdivieso, y les agradezco a todos por sus comentarios, nos dice, Rusia, China, Cuba y Maduro y su régimen actúan duro y con personal militar y armamento, pero Estados Unidos, Grupo de Lima y la Unión Europea solo hablan y ponen sanciones. Wilmer Morales dice, buenas tardes, Estados Unidos puede entrar cuando le dé la gana, pero eso sería invasión. Ahora, si Guaidó solicita la ayuda formalmente, eso sería ayuda. Ya me estoy desesperando, nos dice Wilmer Morales. Por ahí José Silva Ramírez con nosotros. Víctor Rojas también dice, los rusos tienen comprada a Venezuela. Isabel Aguiar dice, no
no olvidemos que el régimen tiene muchos infiltrados desde hace mucho tiempo. No olvidemos a las células de la FARC, el ELN, Hezbollah, y paren de contar. Por ahí nos hablan de los rumores sobre Leopoldo López. Voy un poco más abajo para no dejar a nadie por fuera. Ana nos dice, Ana Coronado, la guerra la tienen, bueno, ya les había comentado ese punto. Miguel Álvarez nos dice, lo que tenemos que hacer es salir todos a las calles sin retorno, porque así lo logró Ucrania. Edna Valdivieso dice, la Asamblea Nacional, única institución legítima en Venezuela, debe exigir de inmediato, mediante resolución, que las fuerzas extranjeras rusas y cubanas abandonen el país. De inmediato, nos comenta Edna Valdivieso. Ivonne Aristigueta nos dice, creo que vamos tarde para eso. Pienso que ya tienen que dejar ese discurso bla bla. Los rusos ya se instalaron. ¿Qué más vamos a esperar? Que agarren al presidente. Este problema es para toda nuestra región, nos los comenta Ivonne Aristigueta. Gracias a todos, por cierto, por compartir el programa del día de hoy, por dejarnos conocer sus comentarios. Voy ahora con Instagram para también conocer las opiniones de nuestra gente a través de mi cuenta, Vladimir Kislinger. Marco nos dice, es una situación muy delicada, estamos totalmente rodeados y contra la pared. Rusos, cubanos, colectivos, presos, guerrilla, terroristas. ¿Qué otro detalle faltará para tomar una solución contundente? Nos pregunta Marcos. También dice, habría que analizar, investigar el por qué no activan el artículo 187 si no contamos con nuestros militares. También nos dice, si estamos en manos suicidas, nadie imagina la escala de peligrosidad de este sistema de misiles rusos. Celi Sabatino dice, ¿qué falta para activar el artículo 187? No entiendo, nos dice. Ninosca también dice, a los malos no les importa la diplomacia, qué lentitud. Mari nos dice, ¿qué pasa con los militares que se entregaron en la frontera y se entregaron? ¿Y qué pasó con ellos? Muy buena pregunta. Celsa Echeverría nos dice, ¿cuándo será el día que nos ayude Estados Unidos? Sin esa ayuda no podemos solos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en simultáneo para Facebook y para Instagram. Por ahí nos dice Marco, esa es la palabra, mediocridad militar. Ninosca también nos dice, esos militares se entregaron para que los mantengan en Colombia. Bueno, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Qué bueno que los militares, digamos, no se pongan al lado, aquellos que han desertado no se pongan al lado del régimen. Pero mucho mejor sería hacerle frente al régimen, no salir, no irse. Yo entiendo que quieren resguardar su vida, pero ellos son parte responsable de la destrucción del país. Por lo tanto, son parte necesaria para atacar la raíz de todo lo que ha ocurrido acá, y tiene que ver con la instalación de este estado criminal, como lo dice Mara Corina Machado. Entonces, sí, salieron casi 700 militares que están hoy día en Cúcuta, en Colombia. Muy bien, pero ¿qué tal si esos 700 militares estuviesen en Venezuela haciéndole frente con sus batallones, con sus compañeros en armas, al régimen de Maduro? Eso sería lo ideal. Que estamos poniendo en juego, diría un militar, nuestro pellejo. Díganme ustedes si Guaidó no lo está haciendo. Díganme ustedes si los diputados de la Asamblea Nacional no lo están haciendo. Américo de Gracia, por ejemplo, que hace un mes, a través de nuestra transmisión de 15minutos.news, nos decía, en entrevista directa con nosotros, decía, hay que activar, y estando en Guayana, hay que activar el artículo 187, tenemos que invitar a una misión militar internacional para que entre ya y saque a esta gente del panorama. Lo ha dicho un valiente dentro de Venezuela. Si lo hacen los diputados, si lo hacen nuestros presos políticos, si lo hacen personas que han terminado asesinadas por el régimen de Maduro, mucho más deberíamos exigirle a estos militares que sabemos que están infiltrados por el G2 cubano, que tienen a la inteligencia, además rusa, metida en todo esto. Bueno, pero algo tienen que hacer, porque son parte responsable de lo que ha ocurrido en Venezuela. No tiene ningún sentido decir, bueno, ya, me quito los guantes, pasaron 20 años, esto no funcionó, robé o no robé, no importa. El hecho es que fui parte del sistema, ahora me salgo y ahora lo que pido es protección. La amnistía no puede aplicar para eso. La Asamblea Nacional ha sido lo suficientemente clara como para decir que la amnistía aplica si usted, militar, usted uniformado, se suma y aporta para derrocar la dictadura en Venezuela. Si usted forma parte de la solución, bienvenido, y se le dará su amnistía, se le respetará sus grados militares, sus condecoraciones, etc. Pero la amnistía no puede ser, pues sencillamente, una oportunidad para unos delincuentes
que ya vieron que como el país quedó totalmente destruido, bueno, pues me salgo y nadie me castiga. Pues les tendrá que caer todo el peso de la ley. No puede haber otra opción. Pero bueno, sigo adelante. Por ahí nos dice, José Silva Ramírez nos dice, habrá que esperar para el año que viene, salvo una coyuntura especial. Vilma también nos dice, lo de Saddam Hussein no fue fácil, yo trabajé en esa operación por la batuta, la batuta la llevó la OTAN. José Silva Ramírez nos dice, el problema es que ahora los líderes de Estados Unidos y Canadá tienen liderazgos débiles en sus respectivos países. Por ejemplo, o por un lado, los demócratas americanos que no quieren intervenir militarmente. Toda otra declaración es hipocresía electoralista. Por otro lado, la Canadá de Trudeau tiene elecciones este año y además un escándalo de obstrucción a la justicia, pero los conservadores canadienses están más a la derecha y no son pacifistas como los liberales de Trudeau. Mariluz Gutiérrez dice, varios diputados de la Asamblea Nacional son colaboracionistas y son los que están al lado de Guaidó. Reinaldo Izaguirre con nosotros, un abrazo para ti. José Silva Ramírez dice, habrá que esperar para el año que viene, salvo una coyuntura especial. Regina Rodríguez dice, para mí seguimos siendo ilusos al esperar por los militares nuestros. Necesitamos ayuda extranjera ya. Artículo 187 ya. Víctor Santos dice, la coalición debe incluir países de la Unión Europea, se debe pedir apoyo no solo a los Estados Unidos. No puede generarse una opción de una segunda guerra fría. Juan Francisco Agramonte dice, los rusos ganan en todo, así venden sus armas, nos los está comentando Juan Francisco Agramonte. Continúo por acá, a ver. Un poco más adelante nos dice Betty, los militares venezolanos no saben pelear, solo sirven para usar el uniforme. Esos militares se entregaron para que los mantengamos en Colombia. Marcos nos dice, entonces seguiremos en la ruta. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Creo que es un pensamiento lindo, pero la realidad es tan perversa que con estos mafiosos criminales no se negocia con criminales. Enrique nos dice, amigo, ¿por qué Juan no pide ayuda internacional militar? Torres nos dice, me preocupa el silencio de Guaidó, tampoco se ha pronunciado por el arresto de su primo. Enrique dice, ¿por qué Guaidó no pide intervención militar? Ya nos habla, por ejemplo, Enrique, de al menos 1.200 militares que están afuera. Marco nos pide el balance y mi visión de todo esto. Bueno, la estamos construyendo entre todos, no es nada sencillo darla. Antonio también nos saluda. Ninosca dice, ¿por qué los rusos sí pueden entrar a Venezuela si supuestamente Maduro es ilegítimo? Bueno, porque como ha ocurrido durante estos 20 años, de manera o por la fuerza, pues han tomado las decisiones. Y han tomado las decisiones porque sigo preguntándome si hemos sido, obviamente la respuesta es que es así, lo suficientemente débiles para no generar acciones contundentes y parar de una buena vez por todas a este grupo de ampones, de delincuentes que siguen sosteniendo el Estado criminal. Ahora fíjense, esto no termina acá. Esto tiene antecedentes y Infobae de Argentina, que ustedes me preguntarán por qué traigo tanto Infobae al programa, lo hago porque en Venezuela no se puede leer Infobae. Usted entra a infobae.com y no hay posibilidad de acceder a la información de este medio argentino, por cierto, uno de los más respetables en América Latina. Bueno, nos titula, ¿cómo el chavismo dilapidó el dinero que nos hace falta a los venezolanos? De entre ese dinero, al menos 28.000 millones de dólares fueron dilapidados para comprar votos de 14 países. Aquellos que aún se preguntan por qué la OEA no ha logrado conseguir un voto mayoritario para aplicar la Carta Democrática, para generar sanciones mucho más contundentes, incluso pensar en otras opciones, les voy a dar la respuesta con nombre y apellido. Primero, República Dominicana. República Dominicana recibió por parte de Venezuela 410 millones de dólares. Voy a redondearlo. Casi 4.400 millones de dólares recibió República Dominicana y el convenio fue firmado para el 2005. Sigo adelante, otra dictadura en América Latina, Nicaragua, la de Daniel Ortega. Mientras el Papa sale diciendo que él espera que todo sea resuelto de manera pacífica, Nicaragua, dando la vuelta a los más de 500 asesinados
desde las protestas del 18 de abril del año pasado hasta la fecha en Nicaragua. Bueno, Nicaragua ha recibido aproximadamente 3.650 millones de dólares por parte del régimen venezolano. Sigo, Jamaica, con una población de apenas 27.000 personas, bueno, ha recibido, de 10.000 personas, ha recibido 3.193 millones de dólares por parte del régimen de Maduro. Haití, con 27.000 personas, ha recibido casi 1.600 millones de dólares. El Salvador, con casi 1.000 millones de dólares. Guyana, con aproximadamente 215 millones de dólares. Antigua y Barbuda, con 165 millones. Belice, 152. San Cristóbal y Nieves. Todas esas islas que han votado en contra de la libertad en Venezuela, que le han hecho férrea oposición a Almagro y a todos aquellos que lideran la salida democrática al país. Bueno, son todas estas pequeñas islas que han sido compradas por el régimen de Maduro. Belice, San Cristóbal y Nieves, Granadas, incluso Honduras ha recibido más de 100 millones de dólares. San Vicente y las Granadinas con 61 millones. Dominica con 56 millones y también Surinam. Es una realidad que nos pega, nos golpea en la cara. Son 28.000 millones de dólares. Por supuesto, esto no es nada comparado con lo que se han robado. Aproximadamente 800.000 millones de dólares en Venezuela. Pero si tenemos que hablar de acciones militares y acciones contundentes, también tenemos que tener a estos países en la mira. No estoy hablando en términos militares, pero sí en términos de cómo serán nuestras relaciones cuando esto caiga, porque va a caer. Muchas personas hacen la comparación, amigos colombianos, hacen la comparación con la caída de Pablo Escobar. En el momento en el que casi se creía imposible la caída del mayor capo de la historia de la droga del mundo, en ese preciso momento, cuando las instituciones estaban totalmente destruidas, cuando el terror se había sembrado en las calles, cuando habían muerto por decenas de miles los colombianos, decenas de miles secuestrados, desaparecidos, grupos de sicarios instalados en prácticamente todo el país, así como están los grupos de los colectivos y los presos armados en Venezuela, en ese preciso instante cayó Pablo Escobar y su estructura se vino a menos. En Venezuela va a ocurrir, las peores dictaduras del mundo han pasado y por eso es que el régimen de Maduro se está jugando duro la pelota. ¿Y qué significa jugarse duro la pelota? Como sabe que ya no hay salida electoral, negociada, diplomática, pues entonces dice, vámonos a las armas. Y recordemos que este viene de un régimen que es un estado criminal, pero es militarista. Entonces, al ser militarista, hay que entender que ellos lo que saben es tirar tiros, echar tiros, atacar con armas. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuánto más debemos esperar mientras mueren en las calles, en los hospitales y en las casas nuestros hermanos venezolanos? Y mientras los regímenes como el ruso, como el chino, como el iraní, como el sirio, como el cubano, sumándole a los grupos terroristas como Hezbollah, pues se instalan en Venezuela y hacen lo que les da la gana. Sigo adelante antes de terminar nuestra emisión del día de hoy. Por hoy nos saluda Mónica Salazar. Zoraida nos dice, la criminalidad está desbordada, el crimen organizado es lo que gobierna en Venezuela. Carlos Kuma dice, así los militares que salieron para Colombia se pueden armar y que ataquen al gobierno de Maduro. Hasta yo me sumo a esa idea. José Silva Ramírez dice, los europeos solos no irán a Venezuela. El apoyo de Estados Unidos es indispensable. Roderick nos dice, el artículo 187, numeral 11, espero Guaidó tenga una carta bajo la manga porque ya la gente se está decepcionando. Gabriel Lorenz con nosotros desde Canadá, bienvenido a tu casa. Vilma Bradley nos dice, islitas chulas. Empresa Dipka nos dice, hay que actuar, acción, acción, acción. ¿Qué es lo que determina al hombre? Luis Bielma nos dice, son ya 22 estados que están sin luz. Estaríamos hablando de ser cierta esta información, que prácticamente todo el país se ha quedado sin luz nuevamente. Nuestra querida Cristina Niklas con nosotros, un honor tenerte en casa. Mónica dice, las sanciones de la OEA no sirven, se debe actuar, deben revelarse los militares y Estados Unidos debe colaborar. Yuleima de Contreras dice, ¿para cuándo es la
la salida, Dios mío, no aguantamos más. Vilma también nos dice, esto es más complicado que Pablo Escobar porque la soberanía no estaba tan comprometida. Hay que ver por qué los únicos con el poder de hacerle, por qué los únicos con el poder de hacerle contrapeso. Por ahí supongo que se te cortó lo que escribías. Noslen dice, bueno, hablando de dictadura, que en Colombia es que hay, como siempre, hay gente que se conecta con nosotros. Siempre les decimos, aquí cada quien tiene la oportunidad de opinar lo que quiera, siempre que sea con respeto. Luis Bielma nos dice, mientras la Asamblea Nacional cree que es un juego de canicas, Maduro y su séquito diabólico están claros que se juegan la vida de verdad, que a una oposición socialista es como tener el control del televisor sin batería. Nos los comentan también. Sigo un poco más adelante también acompañándoles a través del Instagram, y ya estamos por terminar. Por ahí nos dicen, bueno, qué desgracia, cómo la gente ha robado el dinero de Venezuela. Los militares venezolanos no están entrenados para la guerra, son una guarida de corruptos y motones, títeres. Celsa nos dice, ¿cómo se le llama al señor que entrevista? No sé a quién te refieres, tendríamos que revisar. Por allí sigue un poco más adelante, dice, pero Diosdado, que tira tantos tiros, se va para Cuba. A ver cómo nos robaron. La gente de 15minutos.news conectada con nosotros, nos saludan también desde Perú, nos reportan que en Cabimas se fue la luz totalmente. Quique también nos dice, sin luz en Caracas, La Trinidad, en Maracay, en Valencia, y me imagino que Barquisimeto, que no me responden. Por ahí nos dice Jonathan, si todo tu país está sin luz, ¿cómo es que estás transmitiendo? Bueno, parcialmente no hay luz en Venezuela, pero si crees que es mentira, pues basta con que veas los reportes que hay en las redes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a lo que estamos hablando. Si crees que es mentira, o si no, pues llama al azar a cualquier número en Venezuela y pregunta si es que logras comunicarte si hay luz o no. Angélica Palenzuela dice, más acción, esta gente no sale con diálogo, solamente con la fuerza. Yuleima nos dice, ayuda, nos matan, nos secuestran, ¿para cuándo es la acción militar? Dios mío. Argenis dice, el patriotismo es una barrera en la mente de los hombres que causa divisiones territoriales. Por tal razón, respetar la soberanía es superior a intervenir a un país que pide ayuda a un gobierno corrupto. Argelia nos dice, le dieron, lo tienen, el dinero lo tienen en bancos del Vaticano. Pues sí, hay varios reportes, entre ellos el propio Jaime Bailey lo ha publicado. Nos dice, periodista parcializado que acata órdenes del régimen de Trump. Bueno, si es así, entonces que me mande el cheque, yo no tengo ningún problema. Siempre que opinen con respeto, insisto, todos están bienvenidos. Nos dicen que en el Junquito no hay luz. Por ahí nos dice Noslen Hernández que la democracia de Venezuela es más pura que la dictadura colombiana. Imagínense. En Venezuela hablar de democracia. Nos reportan en Mérida sin luz, Barquisimeto no tiene luz, etcétera. A ver, por acá voy. También nos preguntan si soy de Venezuela. Sí, soy de Venezuela, de Caracas, y me crié y viví toda mi vida en Guayana. Voy un poco más adelante. Bueno, pues yo creo que ya nos toca despedirnos de la emisión del día de hoy de América es Noticia, emisión número 808. Les quiero pedir que estén muy atentos, por supuesto, a nuestras informaciones publicadas a través de 15minutos.news en Instagram Live, también a través de mi cuenta Vladimir Kislinger, y estaremos muy atentos. Por ejemplo, la OEA justamente acaba de considerar inadmisible la incursión militar rusa en territorio venezolano. De hecho, el organismo aseguró que el programa de cooperación militar entre Moscú y Caracas atenta contra la paz y la seguridad hemisférica. Denunció además que constituye un instrumento de amedrentamiento. Por lo pronto ya nos toca despedirnos el día de hoy de América es Noticia. Los que se han conectado a través del Facebook Live, les quiero invitar a que igual compartan la transmisión del día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque nos vamos, queda registrada la transmisión. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.